En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Algo en esto. Dijo que en donde dos o tres en su nombre se congreguen, en donde dos o tres se pongan de acuerdo para buscarle, Él prometió estar aquí. Y nosotros le creemos, no le vemos, pero sí le podemos sentir. Sí podemos hablar y decir, es verdad lo que Él dijo. Padre, en esta mañana queremos poner esta reunión delante de ti. Señor amado, estamos reunidos con un solo propósito: bendecirte, alabarte, exaltarte. Y el segundo, Señor, agradecerte lo bueno que eres con nosotros. Que aún, Señor amado, con enfermedades, dolores, angustias, problemas, tú nos tienes aquí, Señor. Padre, y una cosa, tú dijiste que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque tú ya has vencido al mundo, Señor. Y, Señor amado, hoy queremos aprender de ti. Queremos que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, esté bien dispuesto, Señor, para poder entender y poder exaltar tu nombre. Te damos gracias en esta mañana, Padre, y recibe la alabanza, recibe la adoración, por amor a tu nombre, Jesús. Amén. Siente, tome su asiento. Buenos días, Rodito, Dios les bendiga. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia en el libro de Salmos, por favor. Salmo 118, 1. Sí, o cámbiale la silla, hermano, acá está la otra. Salmo 118, hermano. Sí, hermano, 118, 1. Me dicen cuando lo tengan, de favor. Amén. Amén. Ok, dice así. Digo, es una invitación casi. Dice, alabad a Jehová, porque Él es, ¿qué dice? Bueno. Y la verdad, muchas veces nosotros podemos decir, Dios es bueno, pero nomás lo podemos decir de palabras. Pero si consideramos cada quien lo que Él ha hecho en cada vida de nosotros, en verdad estaríamos, digámoslo así, con esa certeza, agradeciéndole porque Él es bueno. La verdad es que, por ejemplo, ahorita veíamos, yo sabía de mi tía, pero no sabía por qué razón. Y ella externa ahorita que sus riñones, una parte del cuerpo muy importante, una parte en la cual ese riñón es la que purifica los alimentos, bueno, el líquido que ingeremos, y de ahí él toma las vitaminas y todo. Y ella externa que eso le estuvo fallando. ¿Qué sucede cuando algo empieza a fallar en un carro? Ya no funciona, ya no da el funcionamiento adecuado. Ahora, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando un miembro empieza a fallar? Empieza a desordenar todo. Pero vemos que Dios es bueno. ¿Por qué razón? Porque ha puesto incluso gente que con la capacidad de poder darle una solución al problema que tiene. Pero no vemos solamente a la gente, como digamos los doctores, sino vemos la decisión de Dios para darle un día más de vida. Y confiamos que Él va a sanarle, porque Él es el único que puede hacer las cosas. Entonces, cuando vemos esas cosas, cuando leemos este texto, solamente decimos, es cierto, Dios es bueno, es muy bueno, porque incluso hasta la Escritura nos dice que hace salir el sol ¿sobre qué? Buenos y malos. A Él no le importa muchas veces la conducta nuestra, sino cuando nos hace llegar a una bendición, es para hacernos a nosotros saber que lo que nosotros nos está dando es porque Él es bueno. No lo merecemos, pero por cuando es bueno, como para que nosotros abramos los ojos y decir, sí, cierto, me he portado mal y Él ha sido muy bueno conmigo. ¿Amén? Amén. Y dice aquí el siguiente, porque para siempre, ¿qué dice? Ahora la misericordia. Muchas veces nosotros no consideramos esas cosas, pero nos deja ver la Escritura, dice, Él es misericordioso. En otras palabras, casi que como que todo lo que nosotros hacemos mal, tiene paciencia como para reprendernos.
Y como tiene paciencia, solamente lo único que quiere es que abramos los ojos y nosotros digamos, me he portado muy mal, pero a pesar de eso me ha llenado de bendiciones. Entonces su paciencia dice, porque para siempre es su misericordia. Cuando el Señor nos otorga en vida 70 años y dice que los más robustos 80, está diciendo, mira, ese lapso es lo que va a durar mi paciencia. Tienes 70 años o 80 para que consideres mi paciencia. ¿Qué es esto? Una vez que termina ese lapso y viene la muerte por nosotros, se acabó la paciencia de Dios para con el hombre. Esto es algo así, tu hijo hace algo mal y tú sabes que lo tienes que reprender, pero en lugar de reprender dices, mira, ven hijo, y le empiezas a hablar con él y le empiezas a enseñar. ¿Qué estás mostrando ahí? Paciencia, ¿verdad? Le estás teniendo paciencia para que él pueda reflexionar y pueda aprender. Ya cuando ves que el hombre o el hijo de tanta enseñanza y tanta paciencia que has tenido ya te agarró el modo y ya lo hace liberalmente, entonces ya viene una corrección. Bueno, la paciencia de Dios es así, algo similar. Dice como que porque para siempre es su misericordia. Bueno, en estos dos versículos que nosotros estamos leyendo, lo que nos dice él, soy bueno y soy misericordioso. Y por esa razón, la invitación que dice es, alabad. ¿Y qué es alabad? Hablar bien de alguien. El hombre alaba al hombre, porque tiene una virtud, porque canta bonito, porque... ¿por qué? Porque es trabajador, pero no le ves el error que él tiene, ¿verdad? Lo malo, ¿no? Y le alaba, o sea, lo halaga. Los artistas son muy halagados, y aunque sean borrachos, mujeriegos y tengan muchas familias, dicen, pero es muy bueno y la gente quiere ahí hasta la firma en su piel y lo que tú quieras. Pero aquí no, aquí nos está él explicando y está diciendo, mira, yo soy paciente, soy misericordioso y soy ¿qué? Bueno. Y no tengo ningún defecto, soy santo, no ando como los hombres. Entonces, la invitación es, habla bien de mí. ¿Qué puedes hablar bien tú de Dios? No, pues que Él es bueno, que nos da, y tan solo la vida, nos da la vida. ¿Verdad? Entonces, o sea, eso es hablar, eso es alabarle. Y los cantos que nosotros entonamos, lo único que hacen es exaltar a Dios. Hay un canto que dice, ¿quién como tú, oh Jehová? Y luego habla otra parte, dice, entre los dioses. Ok, dioses con D minúscula, que son hombres que se creen dioses. Hay algunos que hasta dicen que él son rey de reyes y no sé qué tanto, ¿verdad? Es un objetivo que ellos se ponen, pero lamentablemente no saben ni lo que cantan. ¿Por qué? Porque se duelen de enfermedad, de incluso hasta la comida que les cae mal. ¿Qué hace? Se retuercen. Pero dice el canto, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ahora, cuando dice ¿quién como tú? En otras palabras, no hay nadie como tú. No hay nadie que se quiera comparar como tú. Aún, sí, dime, hermano. Siempre sencillamente no hay dioses, solamente hay un Dios. Exacto. No hay reyes, solamente hay un rey. Exacto. Entonces, cuando dice ¿quién como tú? Está diciendo, eres el único. Todos los más quieren usurpar tu nombre, pero no hay nadie que lo pueda comparar. Entonces dice, grande es tu misericordia, dice. Entonces, cuando vemos que grande es la misericordia de Dios, lo único que nosotros como gratitud decimos, Señor, solamente puedo decirte gracias, exaltar tu nombre y bendecirte. Y es lo que queremos hacer el día de hoy. Estamos reunidos aquí para exaltar el nombre de Dios. Amén. Amén. Estamos reunidos aquí porque Él nos quiere enseñar algo. Amén. Poco, mucho, lo que podamos nosotros captar y comprender es lo que nos quiere enseñar. Amén. Amén. Y pues hoy vamos a entonar unos cantos. A lo mejor no te los vas a saber, pero cierra tus ojos y medita sobre el texto. Medita sobre la alabanza. Y si te lo sabes, cántalos. ¿Por qué? Porque la intención es exaltar el nombre de Dios. Amén. Cuando, por ejemplo, una ocasión, bueno, algo así, una ocasión nosotros íbamos en carretera y la verdad no supimos ni cómo fue. Pero agarramos una curva, veníamos bajando de Toluca hacia la Ciudad de México
y el carro, bueno, la carretera donde veníamos son 2 carriles en curva, y el carro giró como trompo. Yo iba agarrando la curva, ya de cuenta que el carro empezó a girar. La verdad, yo pensé que hasta ahí habíamos llegado. Eran como las 11 de la noche, como las 11 de la noche, y ahí baja mucho tráiler también, y carros muy veloces y todo. Entonces, cuando empezó a girar el carro, haz de cuenta que gira y me encuentro así con el muro de contención. A la velocidad que veníamos, yo considero que vendría a unos 60, 70 de bajada. Entonces gira, y cuando gira el carro yo veo el muro de contención, y a esa velocidad dije, no me voy a estampar. ¿Qué distancia hay a esa velocidad? Entonces, gracias a Dios, lo único que hice, giré el volante, y cuando giro el volante vuelve a girar el carro y me encuentro de frente contra el monte, de la misma forma. Y yo dije, Dios mío. Entonces vuelvo a girar el carro, y vuelve a girar el carro, y lo único que hace es, queda parado en medio de los 2 carriles, y se empieza a ir para atrás. Rápidamente no metí la velocidad, y me incorporé y todos, y cuando me incorporo, pasa una camioneta de redilas, creo que era, pasa bien rápido, y lo único que puedo decir es, gracias, Dios mío. Sí. Porque ¿quién pudo hacer todo eso? Dios. Yo no soy buen chofer, la verdad, pero lo único que pude ver es que Dios es bueno. Y cuando me dice, alaba a Dios, exalta lo que yo hago por ti. Amén. Háblale a los pueblos lo que yo hice por ti. Por eso dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Eres el único, la verdad. Digo, la tía estuvo en el hospital. ¿Cuántos fueron operados de lo mismo? No lo sé. ¿Cuántos están con vida? Tampoco lo sé. Pero lo único que puedo decirles es que mucha gente que está siendo operada, hablaba un hermano que lo operaron, tiene 15 días, lo operaron de la vista. Un ojo ya no ve, nada no veía, y el otro no recuerdo qué tenía. Entonces dice que él entra al quirófano, y cuando entra al quirófano, él se entera que también están operando a otras 10 personas. Ahí mismo, casi de lo mismo. Cuando él sale, lo único que supe es, dice, fui el único que salí con vida. Los otros, hasta ahí quedaron. ¿Qué te das cuenta? La mano del Señor. Y por eso la invitación es, lo que yo hice por ti, dame gracias. No estás aquí porque seas la mejor, no, sino porque como soy bueno y soy misericordioso, lo único que quiero es que te des cuenta que te quiero y te amo. Amén. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a abrir la escritura ahí en el libro de Proverbios, por favor, 14, 12, por favor. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Proverbios 14, 12. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, hay caminos que al hombre le parecen ¿cómo? Derechos, pero su fin es camino ¿de qué? Muerte. Ok, aquí está dando el Señor un mensaje a la humanidad, al ser humano. El ser humano es el único que tiene la capacidad de pensar, de decidir. Dice la Escritura que Dios nos hizo con un libre albedrío. ¿Qué es un libre albedrío? Cada quien decide cómo vivir, cada quien decide cómo conducirse, cada quien decide qué hacer, como si él fuera dueño de su vida, aunque la vida le pertenece a Dios. Entonces él nos está diciendo aquí, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y te das cuenta, por ejemplo, el ladrón, él piensa que su camino es derecho. Pero si nosotros lo razonamos, ¿es un camino correcto? No. ¿Por qué? Porque me está diciendo que al final de ese camino es camino ¿de qué? De muerte. ¿No es cierto o no? Sí. Cuando a un ladrón lo agarran en un lugar, en una provincia, ¿qué le sucede? Hoy en día ya está muy común que el pueblo hace justicia por su propia mano. Los matan, los queman, los linchan, hacen todo tipo de cosas. Entonces, cuando Dios nos está diciendo que en tu libre albedrío tú puedes decidir o puedes pensar que en la vida que llevas, en el camino que tú has decidido o la forma que tú estás conduciéndote en este mundo, pareciera derecho. Pero al fin y al cabo es camino de
muerte. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque está fuera de la regla de Dios. El otro camino que Dios nos enseña dice que es un camino recto, que el final es camino de vida. Entonces hay dos caminos en la vida del hombre. Él puede decidir por cuál ir, qué camino de tomar, cómo conducirse. E incluso en la vida natural, nosotros como a nuestros hijos, ¿qué les inducimos? ¿Hacer lo malo o hacer lo bueno? ¿Verdad? Cuando tú ves a uno de tus hijos, le dices, no es correcto que te conduzcas así, y lo estás corrigiendo. ¿Por qué? ¿Porque lo odias? No, porque lo amas. Entonces el consejo de aquí de Dios para nosotros dice que debemos de meditar sobre nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos. ¿Por qué? Porque puede ser camino de muerte. Lo volvemos a leer, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho. ¿Pero qué dice? Su fin es camino de muerte. Ahora, cuando una persona se conduce en este camino, si estamos hablando de un niño, el niño no sabe definir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que podemos ver que los pequeños sufren en ocasiones accidentes, se pueden quemar, se pueden cortar, se pueden caer en un pozo, se pueden dañar. Necesitan de un cuidado ¿de quién? De los padres. Ahora, nosotros como grandes, como adultos, necesitamos el cuidado de un padre, pero no un padre terrenal, aunque es correcto, sino necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Porque como Él es Rey, Él es principio y Él es fin, Él camina, Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Aún dice la Escritura en Proverbios, dice que aún la palabra no está en nuestra boca cuando Él ya la sabe. Aún nosotros no podemos definir los pensamientos de cada uno, pero Él ya los conoce. Entonces necesitamos la ayuda de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que Él nos pueda conducir en el camino correcto. Ahora, cuando nosotros decidimos que Él nos empiece a corregir, ¿a quién le gusta la corrección? La verdad, a nadie. Incluso dicen que las verdades, ¿qué? E incomodan. ¿Pero son buenas o no son buenas? Claro, pero cuando uno decide, por ejemplo, si a mí vienen y me dicen mis defectos o mis errores, pues me siento mal. Pero si los analizo, dice, me va a ayudar a bien. Bueno, nuestro Padre Celestial es lo que ha hecho. Este libro de la Biblia fue hecha y fue escrita para corrección de nosotros. ¿Por qué? Porque como nosotros no sabemos identificar entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, ¿qué hacemos? Lo incorrecto. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios dejó una ley o una regla, una forma de vivir? Cuando se dice ley, muchas veces como que ocasiona incomodidad, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hasta ya hay dichos, ¿no? Que dicen que las leyes se hicieron ¿para qué? Para romperlas, ¿verdad? Estamos hablando que la gente no quiere ser corregida. Pero yo no le diría ley, yo le diría la forma de vivir, una conducta de vivir. Porque como Dios nos conoce, Dios sabe en la realidad, tanto el hombre como la mujer nos conducimos en la misma forma. Hay unos en exceso, hay otros en menos, pero todos nos conducimos en esa misma forma. Ahora, en el libro de Éxodo dice que Él nos dejó unos mandamientos grabados con su dedo en unas tablas de piedra. Esa es la forma en la que Él quería que el ser humano se conduciera. Sí saben que los 10 mandamientos. ¿Alguno se lo sabe? ¿No? Ok. En el libro de Éxodo dice que nos dejó 10 reglas en forma para nosotros vivir. Y nos da ordenanzas. Ahora, cuando tú le ordenas algo a tu hijo, ¿con qué propósito se lo ordenas? Que lo cumpla, que lo obedezca. Ahora, si ese hijo lo cumple y lo obedece, ¿tendrá reprensión de su padre? No. Al contrario, ¿qué tendrá? Bendiciones, felicitaciones, ¿verdad? Y podemos ver una conducta de una persona corrigiéndose y viviendo en rectitud. Entonces, cuando Dios nos deja esa regla, esa forma de vivir, esos mandamientos, es para que nos vaya bien en la tierra.
E incluso uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días en esta tierra se te alarguen, te vaya bien. Es una promesa. Cada mandamiento de Dios trae una bendición. Por ejemplo, ese de honra a tu padre y a tu madre, te está diciendo, mira, si tú lo haces, tus días en esta tierra se te van a... Ahora, entonces nosotros podemos comprender que los jóvenes que no obedecen a sus padres y a sus madres, ¿por qué pierden la vida muy temprano? Por desobedientes. Y como la promesa es, si tú haces esto, se te alargan los días, entonces eso quiere decir que si tú haces lo contrario, se te acortan los días. ¿Verdad? Entonces lo único que vemos es que Dios a toda la humanidad nos ama. En verdad. Leíamos en Salmo 118 que Él es, ¿qué? Bueno. ¿Y qué es más? Misericordioso. Sí, nos demuestra el amor por todas partes. E incluso dice que Él habla al hombre de una y de mil maneras. Puede ser por sueños, puede ser por una corrección, puede ser por un consejo, puede ser hasta por unos animalitos. ¿Verdad? Tú los analizas y dices, oye, es que te puede hablar, incluso te da un mensaje. Y ahora, cuando Él dice que si tu camino, que tú lo consideras recto, pero si te sientas a analizarlo, podrás ver si es camino de muerte o es camino de vida. Y nos deja algo aquí muy, muy hermoso, igualmente ahí en Proverbios 1:10, por favor. Regrésale unos versículos atrás. Como Él nos quiere, como Él nos ama, como Él quiere todo el bien para nosotros, dice así, ¿lo tenemos? Dice, mira, fíjate cómo está hablando, dice, hijo mío, ¿verdad? Dice así, hijo mío, si los que dice, si los pecadores, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué quiere decir pecado? Lo que no le agrada a Dios. Ir en contra de Transgredir la ordenanza de Dios, transgredir el consejo de Dios. Digámoslo así, si el niño lo ves que se está subiendo a la barda, bájate de ahí. ¿Por qué? Porque estás en peligro, ¿verdad? Y si lo transgrede, va a sufrir las consecuencias. Entonces, cuando está diciendo aquí, hijo mío, si los que transgreden mis mandamientos, mis ordenanzas, lo que yo les mando para que les vaya bien, dice, si los pecadores te quieren, ¿qué dice? engañar. Ahora te está hablando algo. Siempre toda persona que transgrede la ley de Dios engaña a otra persona. No hay quien transgreda la ley de Dios y te hable con verdad. E incluso hasta por ahí dicen, a ese no le creas ni la hora. ¿Por qué te dice eso? Te va a engañar. Ahora, el primer ser que empezó a engañar, ¿quién fue? Satanás, ¿por medio de quién? Dice la Escritura que cuando la serpiente empezó a engañar a la mujer, le dijo, con que Dios te ha dicho, no comas de este árbol. Y ella le dijo, no me ha dicho que no coma. Me ha dicho que coma de todos, pero que de ese no. O sea, empieza la serpiente con mucha astucia a querer engañar. E incluso el mandamiento que era bueno para la mujer, ella lo empieza a transgiversar. De tal forma que la engaña y ella lleva a cabo la desobediencia con Dios. Y le dijo, no vas a morir, porque la ordenanza de Dios era esta. Si tú comes de este fruto, de cierto morirás. ¿Sí o no? Sí. Y la serpiente, ¿qué le dijo? No morir. No morirás. Sino, ¿sabes qué? Vas a ser como Dios. Ahora, cuando tú oyes ese nombre de Dios, ¿qué se te viene a la mente? ¿Vas a estar con él? ¿Cómo? ¿Vas a estar con él? Ok, va a estar con Él. Va a ser poderoso. Va a ser poderoso, vas a hacer lo mismo que Él. ¿Y qué ha hecho Dios? Mira, todos los árboles Él los hizo. Mira la creación, Él la hizo. Mira los animales, Él los formó. ¿Sí o no? Sí. Entonces siempre el pecador, siempre el que transgrede la ley de Dios, viene inspirado por la misma serpiente, por el mismo diablo. Y el objetivo es engañarte. ¿Qué es lo que hace? Tómate una. ¿Y qué te dice? ¿Una nuez? ¿Verdad? ¿Cómo es tan perverso, tan engañador que te convence? ¿Verdad? ¿Qué más dice al hombre?
te tocan 7 mujeres. ¿Y se las cree o no se las cree? ¿Ves cómo la serpiente, el malo, es astuto y quiere engañar siempre al hombre? Por eso Dios dice, mira, te está diciendo, hijo mío, si el pecador te quiere, ¿qué? Engañar. En otras palabras, todo aquel que transgrede mis mandamientos te va a engañar. Sea quien sea, te va a engañar. Ahora, ¿cuándo una persona es engañada? ¿Ustedes han oído de aquellos que trabajan en la Ciudad de México moviendo la bolita? ¿La pelotita? ¿Se han oído? Sí, lo siento. ¿Lo he visto? Ok, los ha visto. ¿Y a cuántos han engañado? Y de hecho hay gente que luego está ahí, que se hace pasar como que si fuera gente que está ahí. Porque los están engañando. Los están engañando. ¿Sí me entiendes? Los metan a... Y yo he visto a muchos que los dejan casi sin ropa. En serio, les quitan todo. Y si los tenis los ven que es buenos, ya no tienen nada para apostar, apuesta a los tenis. Y aunque aquel ya está y sabe que sin tenis no puede andar, lo convencen de tal forma que los apuesta. Les voy a decir algo. A lo mejor no lo saben, pero por ejemplo, en los reclusorios son tan engañados que creen. Cambian unas monedas a sus mujeres. ¿Te das cuenta cómo es tan astuto? Que los convencen y los engañan. Me platicaba una persona que fue allá al distrito y fue a comprar un celular. Y el celular dice que era muy bueno y lo agarró en oferta. Y que le dijeron, ¿cuánto traes? Y él sacó y dijo, dámelo, llévatelo. Y se lo envolvieron y dijo, llévatelo, pero vete antes de que me arrepienta. Dice él que llega a su casa, lo destapa, porque hasta en cajita iba y todo, y llega a su casa y lo conecta y no carga. Y dice, lo dejó una hora, un día casi cargando y no cargaba. Después dije, a lo mejor el cargador. Y fue a donde venden y dijo, oye, ¿me vendes un cargador para este? Y ya lo vio el otro y dice, oye, pero si este ni es celular, este es la carcasa nomás. ¿Te das cuenta cómo son engañados? Bueno, esas personas que te platico y dices, ¿cómo puede ser posible que lo engañaron? Bueno, aquí me está diciendo que el pecador, el que transgrede la ley de Dios, te va a engañar. Así como esas personas han sido engañadas, a nosotros nos pueden engañar. Ahora vamos a ver, mira, dice, digamos, ¿el qué? Proverbios, ya se cambió por el aire. Permíteme, se me cambió. Dice así, 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ¿qué te dice? No consientas. Mira, te está dando el consejo. No le hagas caso. No consientas. No le prestes atención. Y luego más adelantito, mira, dice lo que dice. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza, ¿para qué? Para derramar sangre. Y luego, ¿qué más dice? Acechemos Sin motivo al inocente. Ok, te está diciendo, mira, vamos contra el inocente y le vamos a quitar. Lo vamos a matar. Nos vamos a llevar, incluso más adelantito te lo dice, mira el 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que, como los que caen en el abismo. El 13. Hallaremos riquezas de toda, fíjate qué te está diciendo, oro, cosas, carros, motos, de toda clase. Vamos a hallar, ¿qué dice? Riquezas, ¿verdad? Dice. riquezas de toda clase. ¿Dónde vamos? De toda clase. Llenaremos nuestras casas, ¿de qué? De despojos. ¿Qué es despojo? De lo que hemos robado. De todo lo que hemos robado, nos vamos a llenar. ¿Y cómo se han engañado los jóvenes? ¿No es cierto? Los reclusorios de la Ciudad de México, la mayoría es de 18 años a 25 años. Y se sorprenden, ¿por qué? Porque antes eran personas adultas, pero ahora ya están llenas de jóvenes. ¿Por qué? Los engañaron. El de mayor le dice, vamos, te va a ir bien. Mira, trabajas una semana, ¿cuánto ganas? No, pues que 800. Aquí te vas a llevar 3,000 pesos al día. ¿Y cómo te convence? Demasiado, ¿verdad? Y luego más adelante dice, digamos, ¿qué? En el 13. El 14. Echa tu suerte ¿entre quién? Ahora, en otras palabras, mira, estás apostando toda tu vida a nosotros. ¿Qué te puede ofrecer el hombre? Nada, más que dice que ¿qué? Problemas. Es lo único. Luego más adelante dice,
tengamos todos una, en otras palabras te está diciendo, mira, trae una buena bolsa, una buena peteca, una buena camioneta, porque la vamos a llenar. En otras palabras, no. Dice el 15, hijo mío, no andéis en camino con ellos, aparta tu pie de qué. Mira, hazte a un lado, no consientas, no vayas con ellos, te va a ir mal, ¿verdad? Sí. Ahí en casa, ahí donde nosotros vivimos, en la esquina se juntaban unos vagos, de aquellos que, de estos que andan viendo para llenar las bolsas, y tenían un amigo, un conocido de ahí, y entonces hace cuenta que pues, los ven y los saludan y todos, y ese día él mismo cuenta, dice, me acababa de despertar y mi mamá dijo, vente a desayunar. Entonces cuando dice, vente a desayunar, oigo un chiflido y ya veo una esquina y se están juntando, y le dice, espérame mamá, ahorita vengo, no tardo. Y él le dijo, mira, se va a enfriar, ven, nomás saludo a mis amigos y regreso, no me tardo. Y dice que fue, y cierto, nomás llegó, la intención de él dice que era nomás saludar a los amigos. Y cuando él estaba saludando a los amigos, llegó la policía. Y cuando ellos ven que llega la policía, ¿qué hacen ellos? Y se queda así, ¿no? Pues está ahí saludando y lo agarran. Ahora lo agarran y lo acusan de secuestro. Porque andaban tras aquellos y ya los habían visto. Entonces fue al único que agarraron y ahorita está en cárcel. Trae 30 y tantos años de sentencia y llora y dice, me arrepiento de haber ido a saludar a mis amigos. Dice Dios, no andes con ellos, apártate de su camino. El consejo de Dios siempre ha sido ¿qué? Para bienestar de nosotros. Y cuando Él da un consejo es porque Él es sabio. Él sabe lo que te va a acontecer. Y por más que llora, y por más que ruega, y por más que quiere comprobar que Él no sabe nada y todo eso, ¿a poco crees que le cree? Entonces, siempre Dios, cuando Él da un consejo, es porque Él sabe la consecuencia de lo que te va a venir, de lo que nos va a pasar. Por eso está diciendo, digamos en el 15, ¿no? Sí. Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Qué dice enseguida? Aparta tu pie de sus, el 16, porque sus pies, ¿cómo dice que van? Corren. Si tú los invitas a escuchar la palabra de Dios, ¿a poco crees que sus pies quieren venir? No. Pero si los invitas para hacer lo malo, hasta corren, nadie les gana, solitos se apuntan sin que les inviten, ¿verdad? Sí. Dice allí, porque sus pies corren hacia el mal, y enseguida dice, y van presurosos a derramar, ¿qué dice? Sangre. Para eso sí, ¿verdad? Hasta les puedo decir, ¿y a ti quién te invitó? No, pues yo me invito solito. Y date cuenta, bueno, aquí yo no veo mucho, pero en la Ciudad de México pareciera que les están regalando, pareciera, pero muchos sufren el daño. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo, dijo, el sabio ve venir el mal y se aparta. El necio ve venir el mal y recibe el daño. Sí, porque es necio. ¿Y qué es una persona necia? No te subas ahí, no te subas ahí, no te subas ahí, te avientas todo el día diciéndote no te subas ahí. Y después cuando oyes que está llorando dices, se subió ahí. Es un necio, no quiere entender, no quiere comprender, se aterca. Él quiere hacer, se aferra, él quiere hacer su voluntad. Y vemos, nosotros si hacemos nuestra voluntad, dijo Proverbios, el versículo anterior dice que ¿qué? Que nuestro camino es camino de muerte. Este es el que yo les platico que lo agarraron y ciertamente, pues él dice que no tiene nada que ver. Pero dice ahí un dicho que el que mata a la vaca y le agarra la pata es el mismo culpable. Sí. ¿Verdad? Entonces, aún él, aunque él comprobara y aunque él dijera y todo eso, quisiera regresar el tiempo, pero ya no hay vuelta atrás de hoja. Su sentencia ya ha sido dada. ¿Qué quisiera él? E incluso hasta dijera, no quisiera tener ese tipo de amigos. Y si tú le preguntas, de esos que tú consideras tus amigos, ¿cuántos te han venido a ver? Ni siquiera ni uno ha preguntado por ti. ¿Sí me entiende? Entonces, siempre el consejo de Dios es para el bienestar
de nosotros. Por eso yo les decía de un inicio, la ley que nos dejó Dios en los 10 mandamientos es para beneficio propio. Yo no le voy a hacer ningún beneficio a él. ¿Por qué? Si viera con estos que te están invitando a hacer lo malo, a derramar sangre, a ir a robar, hicieran caso al mandamiento de Dios que dice no robarás, no estuvieran en esas condiciones. No hubiera ni cárceles. Y te apuesto lo que quieras que ni policías a lo mejor hubiera. Porque ¿de quién te ibas a cuidar? ¿A quién ibas a acusar? A nadie. Entonces el objetivo de Dios con esas ordenanzas que nos da simplemente es para hacernos el bien. De hecho, Él dice en Deuteronomio, dice, si tú guardaras mis mandamientos, todas estas bendiciones te vendrían. Y dice, bendito serías en el campo, bendito sería el fruto de tus manos, bendito sería tu canasta, y te empieza a bendecir. ¿Por qué te empieza a bendecir? En otras palabras, así me gusta que vivas. Así me gusta que te conduzcas. Por eso el Señor Jesucristo, incluso dirá, vamos a verlo ahí en Mateo. Mateo es 5. Es 5:38, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así. ¿Oíste que lo tenemos? Sí. Dice así. ¿Oíste que fue dicho? Y este dicho siempre viene del padre hacia los hijos. Y fíjate cómo te dice, ojo por ojo, ¿y qué dice? ¿Qué te está diciendo? Me acuerdo yo mucho, lo decía a mis hijos en la escuela. Si te pega, pégale. Si te muerde, muérdelo. Si te jalan las greñas, jálaselas para que sientan lo que sientes. Aquí, y es que así vivimos como hombres, ¿sí o no? Si me saluda, y si no me saluda, y si me habla, y si no, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Ahora más adelantito dice, está hablando el Señor Jesús y dice, pero yo os digo, no resistáis al que ¿qué? Al que es malo. ¿Qué es resistir? No pelees con él. ¿Para qué estás alegando con él? Él es malo. No lo resistas. ¿Por qué? Si tú resistes al malo, ¿qué crees que te pase? ¿Verdad? Va a cumplir lo mismo de arriba que ojo por ojo y diente por diente. Enseguida dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué te dice? Vuélvele también la otra, el 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjale también la capa. Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida y al que quiera tomar de ti prestado, ¿oíste que fue dicho? Espérame, hasta ahí. Ok, te está diciendo, mira, te está hablando de los ladrones. Llega el ladrón y te dice, dame lo que tienes, tu celular. ¿Qué te está diciendo Dios? Dáselo. ¿A qué altercas con él? Dáselo. Un amigo mío que trabajaba allá, hay unos mototaxis, ¿y los conoces? ¿Y los ubican? Dice que llegaron unos y le hicieron un servicio y le dijeron, llévanos a tal calle, lo llevaron. Y llegando allá le dijeron, ¿sabes qué? Danos todo lo que traes, porque andaban tomando. Y en lugar de darles lo que, duele al darlo, ¿verdad? Pero si oímos el consejo de Dios es porque Él es sabio. Y dice que Él dijo, no, ¿cómo crees que te lo voy a dar? Y intercó con ellos. Aquí ellos sacaron un picayelo y lo picaron y lo mataron. Y le quitaron lo que tenía. ¿El consejo de Dios es bueno? Claro. Y sabes, casi que si lo hubiéramos escuchado a punto de morir, hubiera dicho, mejor se lo hubiera. Ahora dejó una mujer y a un niño de 1 año, 2 años tiene su pequeño. ¿Quién va a ver por ellos? Por eso el consejo de Dios siempre viene a ser bueno para nuestras vidas. Y si te está diciendo no resistas al malo, si tú lo ves que es malo, pues mejor dale la vuelta. Y ahí nos vemos. Pero hoy en día, ¿qué dice la serpiente? Ay, ¿a poco nomás él? ¿Verdad? Demuéstrale quién eres tú. ¿Sí o no? Entonces, siempre el consejo de Dios
va a ser para el beneficio propio. La ley de Dios es buena. En la ordenanza de Dios siempre ha sido buena para nosotros. Y más adelantito el 42, no, es el 43. Dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Qué fue dicho? Y aborrecerás ¿a quién? Lo que decíamos, ¿verdad? Si me habla, yo le hablo. Si no, yo ni le hablo. Pero mira el 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Y qué más dice? A los que os maldicen, y hacer bien a los que los aborrecen, y orar por los que los ultrajan y los persiguen. Es el consejo de Dios. No ames a tu enemigo, al contrario, no odies a tu enemigo, al contrario, ámalo. Si necesita algo de comer, dale. ¿Por qué? Porque la conducta de Dios para nosotros es esta. Y haciendo estas cosas, dice, os salvaréis a vosotros mismos. Así nos dice. ¿Por qué razón? Porque Dios, si nos ponemos a pensar, ¿Jesucristo vino a aborrecer a los que lo odiaban? No. ¿Qué les hizo? Nos amó. Él los amó. Él sanó. Él alimentó. ¿Sí o no? Él resucitó. Y aunque lo odiaban, Él les seguía haciendo el bien. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la conducta de Dios en nuestra forma para nosotros conducirnos, pero nosotros como seres humanos pensamos que tenemos más sabiduría que Dios. Y dice, ¿cómo crees que le voy a poner la otra mejilla, verdad? Ahora no está refiriendo que si te golpeó en una, que se la pongas para que te golpee. Al contrario, discúlpame, te das la vuelta y te retiras. ¿Sí me entiendes? No contestar con agresión tampoco. Exactamente, no contestar con agresión. Entonces, cuando nosotros vemos que siempre, siempre, siempre va a estar la serpiente acechando vuestras vidas. Por eso dice, hijo mío, si el malo te invita, si el malo te esto, si el malo, no hayas, no, en otras palabras, cierra tus oídos y no andes con ellos. Retírate de ellos. No aprendas de su conducta de ellos. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros vemos todos estos conceptos que Dios nos da, y hay muchos más consejos que siempre Dios arroja en su palabra, es por algo. Mira, quiero que vayamos ahí al libro de Romanos 6:23. ¿Lo tenemos? Sí. Libro de los Romanos 6:23. ¿Lo tienes, Dani? Dice así. Dije el 6:23, ¿verdad? Porque la paga ¿de qué? Del pecado es muerte. En otras palabras, mira, lo que tú vas a recibir por la transgresión de Dios es la muerte. Dice ahí, porque la paga del pecado es muerte. Y luego más abajito dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué? En Cristo Jesús. En otras palabras, el regalo de Jesucristo es vida eterna. Pero en la forma que tú te conduces, mereces la muerte. Todo concepto que nosotros hagamos aquí en la tierra tiene un resultado. Si tú trabajas, ¿qué esperas? Que te paguen, ¿verdad? Tu sueldo. No hay nadie, no sé ahorita aquí si hay alguien que trabaja de a gratis. ¿Verdad? Todo el que trabaja trae un resultado. Aún los que trabajan gratis trae una recompensa. ¿Cuál? El agradecimiento de la persona que no te pudo pagar y le ayudaste, ¿sí o no? O sea, todo trae una consecuencia. Todos nuestros actos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Aquí no creo que si siembran maíz cosechen peras, ¿verdad? No, todo lo que tú hagas va a traer tu consecuencia. Ahora, si meditamos tan solo en este versículo que todo lo que tú siembras cosechas, cuando tú siembras algo, ¿cuánto recoges? Más de lo que sembraste. Más de lo que sembraste. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, el ladrón que robó, te voy a decir, un gansito y lo metieron a la cárcel, le dieron arriba de 5 años.
por un gansito. Y él se quejaba que porque había otro que había robado no sé cuántos miles de pesos y también le tocaban 5 años. Dice, es injusto, porque yo nomás por un gansito y eso porque tenía hambre. Y aquel robó no sé cuánto, o sea que había robado creo un banco y le dan 5 años también. Dice, estoy inconforme, pero le sacan la ley y la ley estipula que todo ladrón, hasta de un peso, un gansito, lo que sea, de un lápiz, y lo meten en la cárcel y lo juzgan por eso, el pecado se paga de la misma forma, ya sea un gansito, un peso o 1,000 pesos. No sé si me entienden. La acción simplemente. Exactamente, la acción. En la acción viene tu pago. Y dice, pues mejor hubiera robado un banco, pues te hubieras ido a robar un banco, pero por el gansito vas a pagar 5 años. ¿Sí? Ahora, cuando nos está diciendo aquí, el Señor Jesús dice que la paga del pecado es la muerte, no hay retroceso alguno. No hay nadie que pueda cambiar esta situación. Ahora, cuando Él dice la muerte, está hablando la muerte eterna, y vamos adelantito a Apocalipsis, por favor, 21:8. ¿Lo tenemos? 21:8. Vamos a esperar ahí, Andrea. ¿Lo tienes, Andrea? ¿Veamos, Andrea? Sí. Ya, ok, lo tenemos, dice así. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? ¿Te das cuenta la recompensa de la transgresión de Dios? ¿Cuándo te va a llegar? No lo sé. Dios dijo que la edad del hombre eran 70 años y los más robustos 80. Esa es la oportunidad del lapso que tú tienes. Ahora, ¿crees que el ladrón llegue a los 70 años? No. ¿Quién sabe si llega a los 50? Si es que empezó muy joven. Y no sea que se encuentre la muerte antes. ¿Crees que el borracho pueda llegar a los 70 años? Porque el borracho va manejando y encuentra el accidente y él solito encontró la muerte. ¿Verdad? Y aquí me está diciendo que los borrachos, los injustos, los idólatras, los fornicarios, dice que su pago es la muerte y el lago de fuego que es el infierno. Por eso leemos en Romanos, dice, la paga del pecado es muerte. Ese es el resultado de desobedecer a Dios. ¿Y quién cambia eso? Dice por ahí, ok, Jesucristo cambia eso, pero nosotros como humanos no podemos cambiar nuestro destino. Dicen por ahí que los ateos dicen que no creen en Dios, ¿verdad? Y por cuando ellos son ateos y no creen en Dios, ¿crees que no haya Dios? Eso no interesa si creas o no creas que haya Dios. Dios sigue existiendo y sigue habiendo. Que si tú no quieres creer, ese es tú. Dice el ateo, no creo que haya Dios. Entonces la ley que dice, de la gravedad que dice que todo lo que sube, ¿qué dice? Pero yo no creo en esa ley, ¿por qué baja? ¿Crees que me obedezca porque no creo? No. Todo lo que sube va a bajar, porque es una ley, ¿sí o no? Sí. Pero por cuanto yo no crea, pues no porque yo crea, a mí me va a hacer caso y se va a quedar arriba. Es lo mismo. Si tú crees en Dios o no crees en Dios, es tu problema. Pero aquí me está diciendo Romanos que la paga de tus actos es la muerte. Estamos hablando de actos malos. Y aquí nos lo está definiendo. Lo volvemos a leer en Apocalipsis 28. Pero los cobardes e incrédulos. Mira, fíjate, tan solo los cobardes. ¿Qué es un cobarde? Aquel que le da miedo a algo, ¿verdad? Aquel que se esconde de algo. Está hablando de cobardía. Y muchos son cobardes y no creen, o se dicen no quieren creer en Dios porque los critican. ¿Verdad? ¿A poco ya no vas a tomar? ¿Te pega tu mujer? No, no me pega mi mujer, pero no quiero ya tomar. La decisión es mía. Pero como es cobarde, ándale, ¿a poco te pega tu mujer? Pues yo le voy a demostrar que no me pega mi mujer y se la toma. ¿Es cobarde o no es cobarde? Porque está haciéndolo a presión de su voluntad. E incluso su voluntad ya la tiró al suelo. Y él está haciendo la voluntad del que le está invitando. Lo mismo hace el que es ladrón.
Si él quisiera robar, no anda buscando quien le apoye. Por ahí hay un dicho que dice, no somos machos, somos muchas. ¿A qué se refiere? En cantidad, me siento malo. Estoy solito y como niño bueno, ¿verdad? Entonces, dice aquí, pero los cobardes e incrédulos, está hablando de incredulidad. La incredulidad es algo que tú no quieres creer, aunque sea cierto. Esa es incredulidad. Voy al doctor y me dicen, ¿tienes cáncer? No, doctor, yo está mal usted, ni en dónde estudió, yo no tengo cáncer. Mira, aquí el diagnóstico dice, los resultados dicen que usted tiene cáncer. Yo no tengo cáncer, hágale como quiera, doctor. Bueno, y haces tú problema, pero yo te estoy diciendo que tienes cáncer. Pero el que cree, ay doctor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué me va a recetar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Si uno empieza a investigar. Es lo mismo. Bueno, aquí te está diciendo que hay incrédulos y los incrédulos piensan que ellos siguen haciendo lo malo y no van a morir. Por eso incluso hasta hay un dicho que dice, hierba mala, ¿qué dice? ¿Y tú crees que nunca muere? Sí. Claro, todo muere. Y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces sigue diciendo, los abominables son todos aquellos que hacen lo contrario de lo que a Dios le gusta. Es abominación. Amén. Dice los homicidas. ¿Un homicida quién es? El que mata, el que le quita la vida a otro. Pero me quiero detener tantito aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos matado a la gente? ¿Quién de vosotros ha agarrado pistola o lo ha quitado la vida a alguien? ¿Usted sí, joven? No, alguno. Pero mire, fíjense. Regresamos ahí al libro de Mateo, por favor. El libro de Mateo 5:21. Ayúdale allá. ¿Lo tiene, joven? ¿Cómo se llama, perdón? ¿Honrado? Honrado, búscale ahí, por favor, Mateo 5:21. ¿Lo tenemos? Ahí ayúdale ahí también a tu hermano. E incluso ahí arribita tiene un título que dice Jesús y ¿qué? Y la ira. Me dices, Mari, cuando lo tiene. ¿Ya lo tiene? Y aquí está hablando el Señor Jesús y dice, ¿oíste que fue dicho los antiguos? ¿Qué dice? No matarás. Una de la ley, de la regla de Dios en los 10 mandamientos dice no matarás, ¿verdad? Pero mira lo que sigue diciendo el Señor Jesús. Y cualquiera que matare será culpable de ¿qué? Pero el 22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ese será culpable de ¿qué? Hasta ahí. En otras palabras, cuando tú te enojas con tu hermano, eres igualito que un homicida. El homicida para matar, ¿qué necesita estar? Enojado. No creo que esté contento y mate a la gente. Tiene que estar enojado. Y ese enojo le lleva a quitarle la vida. Por eso en la Ciudad de México, si a alguien se le cerró a alguien y iba enojado, saca la pistola y lo mata. Y no lo conocía, ¿por qué lo mató? Por el enojo. Por eso está diciendo el Señor, si tú te enojas contra tu prójimo, el prójimo es toda persona, sea tu hermano, tu vecino, el compañero de tu trabajo, de lo que quieras. Si tú te enojas contra tu hermano, eres homicida. Por eso la gente cuando se enoja, ¿qué le dice? Deseo que se muera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, lo voy a matar. Ojalá y se lo lleve y le desea todo. Lo está matando, ¿verdad? Por eso dice el Señor Jesús, si tú te enojas contra tu prójimo, eres homicida. No necesitas irle a quitar la vida, ya eres homicida. Y dice el 22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, ¿qué dice? Ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno. Y Apocalipsis me dice que los homicidas van ¿a dónde? Ahora mira. Fatuo es ofender, o sea, como, en otras palabras, cuando luego de repente se nos sale y dice, es que tú eres un tonto, tú no sirves para nada. ¿Qué estás haciendo con esa persona? Palabras hirientes. ¿Pero qué estás haciendo con esa persona? Menospreciando.
Date cuenta, el niño cuando tú le dices, no sirves para nada, ya lo bajaste de su conducta. Y ya cuando lo ves, está sentado por allá triste. ¿Qué tienes? Le estás matando su estima, lo estás hiriendo en su corazón. ¿Sí me entiendes? Por eso el Señor Jesucristo nos enseña para vivir correctamente. Para no vivir en nuestro camino, dice Proverbios que parece que nuestro camino es derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces, cuando me está diciendo, incluso más adelantito dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno. Esas son las palabras hirientes. ¿Has oído aquellos que le recuerdan a su mamá a las personas? Sí. Son palabras hirientes. Dice, si eres culpable de ir al infierno. ¿Sí me entiendes? Porque las palabras dicen por ahí que traen poder. ¿Verdad? Las palabras hieren o las palabras ayudan a... De hecho, las personas cuando por estar enfermas que le dicen, échale ganas. ¿Cuál es el propósito? Animarla. ¿Que se muera? No. Animarla, échale ganas. Mira, la verdad, vamos a esperar en Dios y le estás dando fe, le estás inyectando ánimo. Pero ¿qué pasa cuando tú inyectas, en lugar de ánimo y vida, inyectas muerte? Muerte. Date cuenta, les mencionaba lo de la serpiente con Eva. ¿Qué le empezó a inyectar? Muerte, desánimo, no creas en Dios. Mira, Él te está mintiendo. Si tú comes este fruto vas a ser como Él y vas a ver que no vas a morir y te va a ir mucho mejor y vas a vivir feliz, y empieza. De tal forma que cuando ella hace lo incorrecto, recibe su recompensa, que fue muerte. ¿Por qué? Porque ellos fueron hechos para nunca morir, pero por desobedientes les dieron 70 años. ¿Sí me entienden? Ahora, viene la maldición. Antes la mujer cuando procreaba no tenía ni dolores. Y viene Dios y le dice, por cuanto desobedeciste, con dolor vas a dar a luz a tus hijos. Mi pregunta es, no sé, las que tienen hijos, ¿qué tanto dolor les ha producido? Que incluso he oído muchas que dicen que si al hombre le dan esos dolores ni lo resiste, cae muerto. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, cuando vemos aquí, ¿qué nos está diciendo? Que por nuestras palabras estamos expuestos al infierno. Simplemente Dios lo que quiere es corregir nuestra forma de vivir. ¿Por qué no nos quiere echar al infierno? Porque si nos quisiera echar al infierno, en el momento que yo le maldigo a mi prójimo, me hubiera quitado la vida y me hubiera aventado al infierno. Pero no, por eso nos está dejando instrucción para que nosotros podamos vivir bien en esta tierra. ¿Amén? Amén. Vamos a Apocalipsis 21, estamos en el 8. Ocho. Los abominables, los homicidas, íbamos. Dice los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? Aquellos que ni son casados y tienen relaciones sexuales. Eso es fornicación. Ahora, pero dicen por ahí, estamos en unión libre. La escritura dice que cuando hizo a Adán y a Eva, dice, formó un matrimonio. Y dice, los dos serán una sola carne. Ahora tiene que haber un compromiso. Y ese compromiso se lleva a cabo en ¿qué? En casarse. Por eso se le conoce marido y mujer. Cuando están en una unión libre, le dices, ¿es tu marido? No, es mi pareja. En otras palabras, no es nada mío, no sirve para nada, ¿sí o no? ¿Es tu mujer? No, es mi pareja. Ahora, ustedes como mujeres, cuando las presentan delante de alguien, imagínate, ¿tu esposa quién es? No. Imagínate, Marisela. No son. ¿No son? Ok, perdón. Ok, pero te puedes imaginar, llegas a alguien en una familia o con alguien. Ok, aquí me dice que si no estás casado, eres fornicario. Yo no lo digo. La palabra lo dice. Ahora imagínate, llegas con alguien y le dices,
llegas y vienes y aquí está la invitación para el matrimonio. No, es mi pareja. Entonces, ¿no están casados? No. Mira, y fíjate cómo es Dios. Cuando ellos forma al hombre y a la mujer, tan solo en la ley natural de nuestro país, si el hombre muere y tiene, digamos, seguro o tiene bienes, ¿a quién le pasan esos bienes? A la esposa. Pero llega la esposa delante de gobierno y dice, mira, murió mi esposo, aquí está el acta de defunción, yo reclamo los bienes de él. ¿Y su acta de matrimonio? No, 50 años llevamos juntos. No, señora, aquí que venga la esposa. Todos sus hijos son de él. A mí no me interesa, señora, yo quiero a la esposa. ¿Sí me entiendes? Por eso Dios, o sea, es tan sabio. Exacto. Y es ahí, por eso. Y es por eso ahí donde nosotros, si queremos, dijo Romanos, que la paga del pecado es muerte. Queremos librarnos de la muerte, tenemos que empezar a hacer las cosas como Dios manda. Y aparte es temor de Dios. Y es temor de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí me está diciendo, pero mira, hay algo muy importante. ¿Por qué? Así como fueron engañados aquel que decía que para ir a robar, hemos sido engañados incluso en nuestra sociedad, porque ahora ya el matrimonio no es muy común. ¿Ahora qué es? Unión libre. Si nos llevamos bien, nos casamos, dicen por ahí unos. Y si no, cada quien a volar. Bueno, aquí me está diciendo el Señor que esas personas se les llama ¿cómo? Fornicarios. ¿Sí? Y lo más cruel es esto, mira. Por ejemplo, mira, dice adelantito los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Los que andan consultando los demonios. Los que andan pintando pentagramas, los que andan poniendo altares, que ofrecen manzanas, ofrecen muchas cosas. Hoy en común ya agarran las gallinas para sacrificios. Dice que son hechiceros. Y luego más adelantito dice los idólatras. Todo aquel que tiene un ídolo, ya sea hijo, esposo, un muñeco, lo que quiera ser que no sea Dios, es idólatra. Ahora es idólatra, ¿por qué? Este es mi ídolo y yo a ella le pido, a la planta, santa planta de XX yo le pido. No tiene la potestad para contestarme, el único que tiene la potestad para poder contestar es Dios. A eso se le llama idolatría. ¿Amén? Hay quienes idolatran a sus hijos porque es bien inteligente, es el mejor, lo que tú quieras, y es su ídolo. De tal forma que no quieren ni que se lo toque. ¿Sí me entienden? A eso se le llama idolatría. Más adelante. Y todos los mentirosos. La mentira es que tú le cambias a la verdad. De hecho, estos pecados que estamos leyendo aquí nos los deja reflejado en los 10 mandamientos de Dios, en la forma de conducirnos. Uno de los mandamientos dice, no mentirás. El otro dice, no adulterarás. ¿Sí o no? Entonces, el mentiroso, por ejemplo, mira, volvemos a lo mismo. El diablo es tan sutil y transforma las cosas. ¿Cómo? Hoy en día ya hay mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras negras, mentiras y mentiras de no sé qué. ¿Sí o no? Pero delante de Dios todas son mentiras. Es como el ladrón que yo les decía. Si tú robas de a peso, ¿serás ladrón? Sí. Si tú tomas algo que no es tuyo, ¿es ladrón? Ay, pero no exageren, no es un banco, no, eres ladrón. ¿Por qué? Porque delante de los hombres nosotros minimizamos o exageramos los pecados. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo soy mentiroso, ¿crees que yo merezco estar en el reclusorio? No, por esa manera. Porque los hombres determinan sus leyes. Pero delante de la ley de Dios yo debería estar en un reclusorio. Y te voy a decir por qué. Mira, fíjate, más adelantito. Vamos, dice, porque en el reclusorio están los homicidas, los rateros, los secuestradores, los violadores, ¿verdad? Ok, vamos a ver más adelantito. ¿Dónde vimos los mentirosos? ¿Qué dice abajo? Léanlo, por favor, en voz alta. Mira, ¿a dónde están mandando a todos estos? No es a un reclusorio. ¿A dónde lo están mandando? Al infierno. Separados
de la gloria de Dios, separados de Dios. Entonces, si la persona quiere seguir siendo mentirosa, aunque le pongan 1000 veladoras, Aves Marías, Padre Nuestro, le traigan al sacerdote, al Papa, al que le traigan, su parte va a estar en el infierno. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? ¿Quién pone estas reglas? Dios. Yo ni siquiera, yo no tengo nada que ver, yo simplemente digo lo que dice aquí. Y si me está diciendo que su pago, dice Romanos, la paga del pecado es muerte, esa es la paga de cada uno dependiendo el acto de su vida. ¿Es en dónde? En el infierno. Ahora, el Señor Jesucristo dijo que del infierno nadie va a salir. Y dice que hay una gran valla que no puede ni pasar de aquí del infierno al cielo, ni del cielo al infierno. Por eso dice Romanos, la paga del pecado es muerte. El consejo de Dios es no andes con ellos, apártate, quítate de su camino, empieza a hacerlo recto. ¿Sí me entiende? Entonces, ahora, tomando un poquito, no quiero, digamos, tomar su caso, pero por ejemplo, si ustedes deciden así, y ustedes creen que así pueden presentarse delante de Dios y entrar al cielo, síganle así. Pero ya vimos que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Y es delante de Dios. Ahora, ¿quién de vosotros quiere estar apartado de Dios? Nadie. La verdad, nadie. Aunque el pecador es pecador, ¿por qué crees que hace sus altares y él ofrece cosas? ¿Por qué crees que hace mandas y se va de rodillas a la calzada de Guadalupe allá en la villa? Aunque él mata, aunque él esto, porque él quiere, incluso además dice, antes de robar, dice, ahora primeramente Dios nos la vamos a llevar. Antes de secuestrar, dice, no, ahorita Diosito nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque él nunca ha querido estar separado de Dios. Pero sus actos lo separan de Dios. Dice, el pecado te separa de Dios. Lo que hizo con Adán y Eva, ellos desobedecieron, fueron separados de Dios. Porque Dios se movía en el huerto del Edén. Ahí se paseaba él. Ahí él andaba. Y desobedecieron y fueron, ¿qué? Apartados. Y lo que Dios quiere en nosotros es que no seamos apartados de él. Por eso Salmos dice, tu misericordia es extensa. Eres muy bueno. Todos estos yo los tengo, pero aún no me has quitado, no me has apartado al infierno. Todavía me estás dando la oportunidad de poderme corregir. Por eso ahí está diciendo, apártate. Y si quieres vamos a verlo, lo que dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo, por favor. En Mateo 4:17. ¿Me dicen cuando lo tengan? ¿4:17? Lo tenemos, dice, desde entonces comenzó, ¿quién empezó a decir? Jesús. Ahí te lo está diciendo, no fue nadie, no fue Pedro, no, fue Jesús, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar es a decirles, a anunciarles, y decirles, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha Acercado. En otras palabras, mira, tu conducta déjala de hacer, arrepiéntete, porque si tú te arrepientes, el reino de los cielos es para ti. Por eso dice, se ha acercado. La bendición de Dios se ha acercado. No importa tu conducta, lo que quiero es meterte al cielo. Pero necesitas algo, arrepentirte. Cambiar esa forma de vivir. Ese es lo que significa arrepentimiento. El que está de su conciencia nomás le remuerde, le está ahí acusando, remordimiento, acepta que está mal. Pero dice tantito, cuando está mal, dice, no, sí, estoy mal y lo que tú quieras, y a lo mejor voy con mi esposa y discúlpame, perdóname y todo eso, pero lo vuelvo a hacer. ¿Estará arrepentido? No. Eso simplemente está callando su algo que hizo o que hacían, o no van a poner nombres, pero los que se dedican a la mala vida, ¿por qué creen que van a las iglesias y echan mucho dinero? Quieren lavar su conciencia. Quieren limpiar su conciencia. Hubo algunos personajes que incluso hasta levantaron iglesias, con lo malo que andaban haciendo, levantaron escuelas. ¿Por qué lo hacían?
Para callar su para callar su conciencia. Pero por otro lado estaban matando multitud de gente vendiendo droga o haciendo lo malo, secuestrándolos, ¿verdad? Y no, lo que Dios quiere es un corazón convicto de que estás haciendo lo malo y quieres empezar a hacer lo bueno, agradarle a Dios. Que aunque en sí no le podemos agradar, pero lo que nos está invitando es arrepíntete. Deja de estar viviendo en esa conducta. Vuélvete. Y una vez vuelto, te prometo que si mueres ahorita, el reino de los cielos te está esperando. No sé si me entienden. Y eso es lo que Dios nos está ordenando. Es lo que Dios quiere. San Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué lo amó? Porque dio a su hijo. ¿Quién daría a su hijo por salvarse a otro? ¿Tú darías a tu hijo por librar a otro? No, ¿verdad que no? Pero sin embargo, tanto es el amor de Dios que a él no le importó. Él es más, mira, fíjate. Dijo el Señor Jesucristo que son muy poquitos los que iban a creer en él. ¿Cuántos serán? No lo sé, pero dice muy poquitos. De hecho, de tan solo de los que estamos aquí, podríamos decir que dijo poquitos. ¿Cuántos seríamos poquitos aquí? Uno o dos. Pero a él no le importó, dijo, por ese uno o dos, yo voy a dar a mi hijo. Pero los demás te van a crucificar, te van a despreciar, te van a maldecir y no van a querer nada contigo. No me interesa. Esos dos, vale la pena dar a mi hijo. ¿Sí me entiendes? Por eso es el amor de Dios. Ahorita aquí, a todos nosotros nos está amando y nos está enseñando para que podamos arrepentirnos y conducirnos como Él. Si no queremos, ahorita me recuerda, no sé qué tan real sea este dicho, pero habla que dice que en el barco que iba se hundió y él queda flotando en el mar y él conocía a Dios y dice que empieza a hacer la oración, Señor, yo creo en ti, por favor, sálvame. Y dice que se acerca alguien con una lancha y le tiende la mano y él dice, no, yo sé que Dios es poderoso y Él me va a salvar. Bueno, se retira la lancha. Luego de repente pasa otro y le avienta un salvavidas y él dice, no, yo sé que mi Dios es poderoso y me va a salvar. Y luego de repente del barco que se hundió en una tabla empieza a flotar ahí y se le acerca y él la rechaza y dice, no, yo sé que mi Dios es poderoso y me va a salvar. Y cuando él muere se presenta delante de Dios y dice, Señor, yo confié en ti, pensé que ibas a ir a salvarme. Y le dice, te envié una lancha, te envié una llanta, te envié una tabla y las despreciaste. Ahorita Dios a todos nosotros nos quiere salvar. A todos nosotros nos quiere salvar. Nos estamos ahogando, estamos mal, nos está enviando palabra, nos está poniendo ejemplos. A lo mejor no sé mucho de todo esto, pero te está poniendo a alguien que te diga, te quiero salvar. Y de ti depende si dices no y lo rechazas. Cuando muera te va a decir, te di la oportunidad, ¿no quisiste? Y yo te advertí que la paga del pecado era ¿y la muerte en dónde? En el infierno. ¿Sí me entiende? Entonces, Dios es bueno. Y Dios siempre ha querido el bienestar para nosotros. De hecho, dice, si eres sano, yo no vine por ti. Si tú no eres pecador, no tienes boleto para el cielo. Yo vine por pecadores. Vine a salvar. Amén. Todos nosotros que nos consideramos pecadores, Él vino por nosotros. ¿Por qué? Porque entonces el Señor Jesucristo aquí no diría, arrepíntete. ¿De qué me voy a arrepentir? Por ahí hay un pasaje, y más adelantito está en Mateo, de un hombre rico que le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué necesito hacer para entrar en la vida eterna? Y Él dice, los mandamientos los sabes, cúmplelos. Todos los he guardado, dice. Y le dice, te falta uno, ve y hazlo. Pero no lo quiso hacer. Y te deja ver que entonces no entró en el reino de los cielos. Porque él se consideraba bueno. Y aquí yo veo que Dios vino a salvar al mundo de sus pecados. Amén. Amén. Entonces, cuando vemos al Señor Jesús decir, arrepentíos, considera hoy tu vida. Ve la forma que estás viviendo. Analízate. Él ha aventado ahorita el salvavidas. ¿Y sabes qué? No es una tabla.
Porque la tabla lo único que puedes hacer es subirte y a donde te lleve. Pero no, es Jesús que te va a salvar y te va a conducir. No te va a dejar a la deriva, te va a enseñar. Él es paciente. Nosotros estamos desordenados. Tan solo. Unos dormimos muchos. Otros ni dormimos. Otros como animales queremos trabajar día y noche, ¿verdad? Y Él empieza a trabajar con nosotros. Nos empieza a enseñar. Nos empieza a quitar nuestras ideologías, nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Crees que Eva no debe haber dicho, no, yo pienso que sí, me está diciendo la verdad el diablo? Yo no voy a morir, ¿verdad? Y ese convencimiento la llevó a la muerte. Y nosotros decimos, no, yo no creo que sea eso. Y he encontrado muchos que dicen, mira, antes de morir, me arrepiento. Bueno, eso es lo que tú crees y lo que tú piensas. Pero ellos ya saben. Entonces, por eso cuando van a morir, pero se me arrepiento. Ah, ok, sabe. Ahorita que veníamos en carretera, estaba un carro estampado, despedazado y la persona ya no se movía. ¿Crees que le hayan dicho, ya arrepiéntete porque mira, te espera el accidente? Ni tiempo hubo. Ni tiempo hubo. Entonces, por eso es la invitación. Ahorita que estamos conscientes, estamos sentados, consideremos y hagámoslo. Si no, ya será cuestión tuya. Te comentamos, o no sé si sabías, mis padres llegaron a Xochicuautla. Cuando ellos llegan a Xochicuautla ya están velando a su tío. Y un día atrás dicen que se murió el otro tío. Y dice, caray, así de la nada. Ellos a lo mejor alguna vez pensaron, antes de morir me arrepiento. Pero no les dieron oportunidad de arrepentirse. ¿Sí me entiende? Yo lo que comento es que a veces ya hay personas que ya sabemos de lo que Dios quiere. Que nos apartemos de lo que no es bueno, de lo que es, perdón, de lo que es malo y estar en lo bueno. Pero ya no, ya después por conveniencia propia, por los placeres del mundo. Entonces, pero ya cuando llegue el Dios me arrepiento. Entonces eso no es bueno porque Dios ya le dio a saber que se debe de arrepentir desde ese momento que le está dando la palabra. Pero si Él lo quiere usar cuando ya se va, el último día se va a morir, entonces eso no es bueno porque ya le avisó desde antes. Claro, porque incluso, mira, fíjate, dice la palabra que dice que no depende de quién quiere ni de quién corra, sino del que Dios tiene misericordia. Te voy a platicar. Allá nosotros vivimos, había un señor que se llamaba, porque ya murió, Jorge, y le estaban dando la oportunidad de poderse arrepentir. Meses atrás, menos de un año, a él le llegó la palabra y le dijo, mira, tu conducta no ha sido buena, Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte, y no quiso. 2 días antes, estuvimos con él, y me decía a mí, dame agua, yo le daba agua, y luego después me decía, consígueme una pistola, yo quiero matar a mi yerno. No, pero ¿por qué lo quieres matar? Es tu yerno, vas a dejar viuda a tu hija, y estamos ahí, ¿no? Dándole consejos de parte de Dios. No, yo lo quiero matar porque él se va a quedar con mi casa. Pues es la única hija, ni modo que quien se la deje, ¿no? O sea, haciéndole tratar de que entre en razonamiento. Y él no quiso arrepentirse, él lo que quería era una pistola. Bueno, le voy a decir algo. ¿Por qué no quiso? Porque a lo mejor tenía ese pensamiento que tú me estás diciendo y Dios consideró su pensamiento. Y dijo, nunca quiso. No le voy a dar oportunidad de que se arrepienta. A los 2 días él muere. ¿Dónde estará ahorita? Cuando aquí me dice que si él aborrece a su prójimo, su juicio es en el infierno. Entonces, incluso hasta esa persona que esté ahí en el hospital, hay muchos que dicen que no se puede morir y están ahí esperando, agonizando, quieren. Y muchos de ellos, ¿sabes qué dicen? Tráeme a fulano que le tengo que pedir perdón. Tráeme a sultano que tengo que pedir perdón. Y nunca llega. Y nunca pide perdón. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la oportunidad, no lo hizo. Por eso el Señor Jesucristo dice, arrepentíos. Si hubiera sido eso, así como dices tú, no hubiera venido ni hubiera dicho arrepentíos. He dicho, al último, yo los perdono y se acabó. ¿Verdad? Qué fácil hubiera sido.
Pero entonces no hubiera ofrecido a su hijo, ¿para qué? ¿Verdad? Pero no, Él quiere que antes de que nos suceda esto, nos arrepintamos. Que antes de que nosotros caigamos en esa situación, vengamos al conocimiento de Dios. El propósito de Dios es salvar a la humanidad. Salvar tu alma, salvar la mía, salvar la de cada uno de ellos. Por eso Él puso esa regla que yo les digo, los 10 mandamientos. Y por eso Él te dice aquí, incluso te dice los borrachos. ¿Qué es un borracho? Depende del alcohol. Y cuando Él dice los borrachos no tienen parte en el reino de los cielos, te está diciendo, mira, eso no te conviene. Eso no es bueno para ti. ¿Sí me entiendes? Porque mira, tan solo así en este ejemplo. Imagínate, tú echas a perder tu vida con el alcohol. Te mueres. Te presentas delante de Dios. ¿Qué es lo que te echa a perder el alcohol? El hígado. Y hay otros que les da el ese que se empiezan a hinchar, no recuerdo cómo se llama. Cirrosis. Ok. Te presentas delante de Dios y vas muerto por el alcohol. ¿Crees que tengas pretexto como para decirle perdóname? Te va a decir, mira, muchos en el hospital peleando por un hígado. Y a ti te lo di sano y lo echas a perder. Si te meto al cielo, vas a echar a perder a los que tengo ahí. Por eso deseché al diablo, lo saqué del cielo, porque me echó a perder la tercera parte de ángeles. Y ya no quiero más que me eche a perder. ¿Sí me entienden? Entonces, el propósito de Dios es llevarnos al arrepentimiento. Jesús vino para que nos perdonara. De hecho, si le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero Él dice, y vamos a verlo, para que no me creas a mí. Dice ahí, Juan 5:14, por favor. Jesús, después de halló Jesús en el templo. ¿La tenemos? Sí. Espérame, vamos a leer un poquito más atrás, ahora te digo. Ok, desde el 5:5. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba como el 6. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿qué quieres ser sano? El 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estante cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu ¿qué? Ve y anda. Ahora más adelantito, estamos viendo aquí que hay una persona que estaba enferma. Y no había nadie que podía hacer nada por él. Estaba enfermo, ¿sí? Y entonces, en el 8 dice Jesús, así, al verlo, dice, levanta tu lecho y anda. Ahora el 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ¿ha sido qué? Y luego más adelantito, ¿qué dice? Y no peques más, ¿para qué? Para que no te venga una cosa peor. En otras palabras, ese estaba mal porque había infringido la ley de Dios. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Ahora le dice, mira, ya te limpié, ya estás limpio, ya estás sano. Ve y como ya estás arrepentido, no sigas haciendo lo mismo, porque si tú sigues actuando de la misma forma, con el mismo conocimiento que estás diciendo, estoy mal, pero no importa, al último me arrepiento, te va a venir una cosa peor. Y eso es lo que quiere Dios, librarnos de esas cosas peores que nos vienen. El propósito es meternos al cielo, convivir con nosotros.
Cuando una persona entiende que está mal, se arrepiente y empieza a caminar con Dios, el Señor empieza a vivir con él. El Señor le empieza a enseñar. El Señor le empieza a conducir. ¿Cómo? Yo antes decía, pero ¿cómo? Viene, está, me toca, ¿qué? Y te voy a decir algo práctico que a mí me sucedió. Yo por lo regular era muy peleonero. Soy taxista. Y todo el que se te cerra le echas pico. El que no se mueve le echas pico, ¿no? Y ahí somos muy peleoneros. Y una ocasión yo estaba trabajando, llego a una zona, la zona sí es muy conflictiva, y vi una sombrita, hacía mucho calor, y llego y me estaciono. Y dije, aquí me voy a quedar tantito para que se me baje el calor y todo eso. Y llegando y estacionándome, apenas acababa de apagar el carro, y empiezo a oír en la parte de atrás que le empiezan a golpear el carro. Dije, ay, ¿ahora qué? Y empiezo a ver por los espejos, no vi nadie. Entonces volteó así, y era un hombre. Y tenía un palo, y me dijo, lárgate de aquí, ¿qué haces aquí? Este es mi barrio, yo hago lo que yo quiera, me dijo así. Bueno, eso inmediatamente me activó lo que yo era. Y dije, y yo cuando lo vi, dije, a ver si es cierto, así lo dije yo. Dije, a ver si es cierto, ¿no? Y abrí la puerta, y cuando iba a sacar el primer pie, vino Dios y me dijo, ¿qué vas a hacer? Con esas palabras que me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, no es cierto, Señor, perdóname. No quiero hacer nada. Subí mi pie, lo cerré y le dije, discúlpame, amigo, ya me voy. Lárgate. Y me empezó a decir maldición y todo. Sí, discúlpame, amigo. Ya me voy. Eché mi carro y me fui. ¿Me puede dar algo? Él está conmigo. Y lo que menos quiere es que yo le ofenda. No necesito decirme, mira, vas a bajarlo, vas a golpear y tú te vas a ir al infierno porque tienes que... No, simplemente la palabra que me dijo, ¿qué vas a hacer? Sí, Señor, nada, que Dios te bendiga. ¿Sí me entiendes? Y Dios te ayuda. Como tú cuando ves a tu hijo que no puede hacer algo, ¿a poco lo dejas? A lo mejor de mala gana, pero vas y le ayudas. ¿Verdad? Porque como hombres somos así. ¿Verdad? Pero Dios no es así. Dios viene y te ayuda. Y te digo una cosa, aun cuando ve tu necesidad, Él te va a ayudar. Porque le quieres agradar. Él sabe nuestras debilidades. Él conoce que no podemos hacer nada. Pero Él nos ayuda. Te voy a poner otro ejemplo. Tenía problemas con otro. Y cuando me habla, entiendo su palabra, Señor, perdóname, le empecé a pedir perdón. Y luego viene y me dice, tienes que ir a pedirle perdón a fulano de tal. Ay, Señor, todo menos eso le dije. Tienes que pedirle perdón. Así me lo dijo. No, Señor. Tú sabes, si yo voy, lo que todo el mundo dice. Si yo voy y me pegan, ni modo de no meter las manos, Señor. Y le dije, y me dijo, no, tienes que ir a pedir perdón. Y yo le dije así. En otras palabras, le rendí mi voluntad. Le dije, sí, así sea. Incluso yo hasta pensé ponérsela muy difícil como para que no me pidiera eso, ¿no? Y le dije así, si tú quieres que yo le pida perdón, pónmelo enfrente. Así le dije. Pues yo sabía que estábamos en distancia, ¿no? Pónmelo enfrente y ayúdame a pedirle perdón. Y yo dije, con eso pues no me va a pedir perdón, pues ¿cuándo me lo va a traer enfrente? Así le dije. Y ya, se acabó. Pero no fue mucho tiempo, si acaso menos de una semana, iba caminando y me lo puso enfrente. Y cuando yo lo vi dije, Señor, no me acordé de lo que yo le dije. Dije, no, Señor, ahí viene. Y yo la verdad me iba a dar la vuelta porque yo sabía, ¿no? Y me dijo, no, pídele perdón. Y empecé así rápidamente en el momento, pero Señor, tú sabes que yo no le hice nada, Él fue el que me provocó y los problemas que tenemos por esto, pídele perdón. Ayúdame, Señor. Y ya le caminé, pues yo lo vi y dije, híjole, me va a poner unos. Y yo no voy a tener que meter las manos porque ya había entendido que a mi enemigo lo tenía que amar. Entonces le dije, ayúdame, Señor. Y lo veo, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y él me dice, ¿qué pasó, Dani? ¿Cómo estamos? Oye, ven, te quiero pedir perdón, discúlpame, la verdad que el conflicto que tuvimos, perdón, aunque yo no haya tenido la culpa, le dije,
perdóname, discúlpame, la verdad es que no consideré. Entonces, y me dijo, no te preocupes, yo también que te buscaba, quería pedirte perdón. Amigos, Dios te bendiga. Sí, Dani, ahí estamos, cuando necesites algo, búscame. ¿Qué pude ver? Que Dios me ayudó. De mi voluntad yo no lo hubiera hecho. Y yo se lo demostraba al Señor. Señor, no. Pero como Él ve que tú quieres agradarle, te echa la mano. Te ayuda. Pero si tú no quieres, no hay nada. ¿Sí? Entonces, el objetivo de Dios, con todo lo que hemos estado viendo ahorita, que apártate, que deja de hacer lo malo, que arrepiéntete y todo eso, es porque Él quiere echarnos la mano. Él quiere ayudarnos. ¿Sí me entiende? Por eso decía San Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que, ¿qué dice? Que en Él cree, que lo que Él te dice le creas, tenga ¿qué? Vida eterna. Y es lo que quiere Dios darnos, vida eterna. Amén. Hay algunos otros pasajes más, pero creo que con esto ha alumbrado un poco nuestro entendimiento y llevémonos lo que hemos aprendido el día de hoy. Amén. Amén. El objetivo de Dios es bendecirte. Recuérdalo siempre. Siempre quiere bendecirte. Y cuando Él te pide algo, considéralo. ¿Qué es más valioso? ¿Lo que yo voy a recibir o lo que Dios me da? Lo que Dios me da. Y quiere vernos paz. El hombre, aunque tenga mucho dinero y no tiene paz, hay unos que hasta se avientan media cajetilla de pastillas por dormir y no pueden dormir. Pero cuando viene Dios y te da paz, tantito recuestas la cabeza y hasta empiezas a roncar. Es una realidad, porque tienes paz. ¿Sí me entienden? Vamos a ponernos de pie. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, medita sobre tu vida, no la vida de tu hermano, ni la de tu esposa, ni la de tu vecino, no, sobre tu vida, tu conducta. Y tú consideras si tienes algo que pedirle perdón a Dios. Y si tienes que pedirle perdón de algo, pues háblale ahí. Él está aquí y Él escucha. Y recuerda, lo que quiere es que lo que tú le pidas perdón, te apartes y dejes de hacerlo. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. La verdad, bendito Dios, con pocos versículos, Señor, nos dejas ver, Señor amado, que el interés tuyo es perdonarnos, Señor. Señor, escucha la oración de cada uno, Dios mío. Padre, y como le dijiste a los ciegos, conforme has pedido, te sea hecho. Señor, ayúdanos. No podemos nosotros, Dios. La verdad no podemos, Señor, y aún tú dijiste que ni un cabello podemos hacer blanco, Señor, y es una realidad, Dios mío. Pero hoy por eso nos humillamos delante de ti y queremos pedirte tu ayuda. Ayúdanos, Señor, para guiarnos